Latinoamérica o América Latina son las regiones del continente americano donde predominan las lenguas romances, derivadas del latín, o al menos eso es lo que se argumenta para denominar dichas regiones del continente. Pero cabe la pregunta, ¿es válido este término para designar esta parte del continente americano? En este video nos vamos a enfocar si utilizar este término para esta parte del continente es válido, o si se trata de un bulo de la historia, así que ahora, comenzamos. Para empezar, los latinos tienen su origen en el 753 a.C., cuando se funda la ciudad de Roma, y estos entran en órbita cultural con los griegos y los etruscos, pero el latín como lengua de la región se origina mucho antes, alrededor del año 1000 a.C. Con el pasar de los siglos, los romanos comenzarían a expandirse por todo el Mediterráneo, y con ello el latín. Sin embargo, el latín comenzaría a dejarse de hablar tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., exceptuando las iglesias cristianas, las cortes y las escuelas. Dicha lengua ya no era utilizada por el pueblo, y por ende los latinos dejarían de existir y comenzaría a surgir en los pueblos las lenguas romances, como el español, el portugués, el italiano, el rumano y el francés, que serían las más habladas en toda la región europea. Como se habrán dado cuenta, el latín jamás se llegó a hablar en América, ya que para cuando los españoles llegan al continente, el latín ya llevaba casi 10 siglos que se había dejado de hablar como primera lengua, y las lenguas romances jamás se originaron en América. Ante esto se suele argumentar que no se trata de que si se originaron allí, sino que se habla mayoritariamente en gran parte del continente americano, cosa que tocaremos más adelante. El continente que hoy se le conoce como América, popularmente no se le conocía como América, sino que se le conocía como las Indias Occidentales, debido a que los exploradores como Cristóbal Colón creían que estaban en alguna parte cerca de la India, pero no en la India como muchos creen, razón por la que el cartógrafo Juan de la Cosa, en 1500, hace el primer retrato de América, separándola completamente de Asia. Pero por aquel entonces, aún se tenían dudas si eran territorios de Asia o un continente nuevo, por lo que el navegante Américo Vespucio propuso que era un continente nuevo y no parte de Asia Oriental, como pensaba Cristóbal Colón, razón por la que el cartógrafo alemán Martin Barsemüller realizaría un mapamundi nombrando los territorios del Nuevo Mundo como América, por lo que durante los virreinatos españoles, a dichos territorios se les llamó las Indias, y al descubrirse nuevas tierras en lo que hoy es Filipinas, en Europa se hizo la distinción entre las Indias Orientales y las Indias Occidentales, mientras que América se estaba popularizando sobre todo en los círculos científicos de Europa. A partir del siglo XVIII sería cuando el término América tomaría aún más fuerza, y al continente se le comenzaba a dejar de llamar las Indias Occidentales, hasta que actualmente es el nombre oficial del continente. Hasta este punto cabe la pregunta, ¿cuándo se comenzó a utilizar el término Latinoamérica para referirse a la parte del continente americano? Como tal, el primero en hacer esta distinción fue el economista francés Michel Chevalier, que tras viajar a Estados Unidos, México y Cuba, publicó un libro en 1836 que suscita la idea de que al igual que en Europa, existía una diferencia cultural entre los anglosajones al norte y latinos al sur. Posteriormente, en la década de 1860, el término fue usado por los franceses para reivindicar un mayor protagonismo en la región, ya que el emperador Carlos Napoleón III impulsó una campaña para destacar el parentesco cultural de los países de herencia hispana y lusitana con Francia, dado el común origen latino de sus culturas, pero también de las regiones con herencia francesa, como Quebec, la Arcadia, la Luisiana y las islas del Caribe, pero todo esto solamente era una base ideológica para justificar las invasiones francesas en el continente. Así, debido parcialmente al esfuerzo de Carlos Napoleón III y la propaganda estadounidense de separarse culturalmente del sur de América, la expresión América Latina fue aceptada a partir de 1870 de manera casi universal. Una vez dicho esto, este es el origen del por qué a esta parte del continente americano se le llama Latinoamérica y no Hispanoamérica o Iberoamérica, que serían términos más exactos. En internet he visto que la razón por la que no se le quiere llamar Hispanoamérica es porque es un término colonial, al igual que las Indias Occidentales. De allí que prefieran decirle Latinoamérica. Sin embargo, aparte de que en realidad los territorios hispanos nunca fueron colonias, sino virreinatos, el término Latinoamérica es aún más colonialista, ya que viene de las invasiones coloniales francesas sobre México y Argentina, por lo que si ese es el argumento para no llamarle Hispanoamérica, pues tampoco se le debería llamar Latinoamérica. Regresando a la parte de que se le llama así porque se habla mayoritariamente en lenguas derivadas del latín, vemos que en América no se habla ni rumano, ni italiano, ni catalán. Solamente se habla español, francés y portugués, y las lenguas indígenas que nada tienen que ver con el latín.
El término correcto debería ser Iberoamérica, ya que el español y el portugués son las lenguas que predominan en el sur de América y han fusionado la cultura íbera con las culturas indígenas. El problema viene cuando se quiere incluir el francés en la ecuación, ya que en Haití se habla francés, en Canadá y obviamente la Guayana Francesa también se habla francés, y en el sur de Estados Unidos se habla parcialmente español, y los estadounidenses no se consideran a sí mismos latinoamericanos, sino angloamericanos, pese a que el inglés, si bien no deriva del latín, tiene bastante influencia de este. Si este es el argumento, entonces a todo el continente se le debería llamar Latinoamérica. Es demasiado ambiguo y no tiene mucho sentido, ya que prácticamente toda Europa tiene influencia grecolatina. Pero las ambigüedades y los sinsentidos no acaban aquí, ya que en esta parte del continente se quieren llamar a sí mismos latinos y no hispanos, como si en vez de hablar español, hablaran latín, pese a que el latín dejó de hablarse desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Y luego está la otra cara de la moneda, donde actualmente muchos españoles quieren argumentar que los verdaderos latinos son los europeos, ya que fueron provincia romana durante siglos, y de esto hablaré más adelante. Y obviamente no tiene que faltar lo obvio, y es que donde menos tiene sentido esto es en la selección de doblajes en películas, ya que se suelen dividir en español de España y español latino, como si el español de México fuese más latino que el de España. Ante estas confusiones, en los años 70 se intentó poner un nombre nuevo a América, y es Abyayala, propuesto por indigenistas, término que una vez más no tiene sentido, ya que este término solamente era utilizado por los Guna, y no hay ningún registro histórico de que el resto de los pueblos indígenas como los aztecas o los incas utilizasen dicho término para designar al continente, y mucho menos los propios Gunas, ya que así no le llamaban al continente, sino que le llamaban hacia sus tierras ancestrales. En conclusión, denominar a todo el continente como América no está mal. Si se quiere separar el continente de manera geográfica, tampoco está tan mal, ya que Norteamérica sería Canadá, Groenlandia, Estados Unidos y México. Centroamérica sería desde Guatemala hasta Panamá y las islas del Caribe, y por último sería Suramérica, que abarca todos los países del sur del continente. Pero si se quiere separar el continente de manera cultural, pues sería Iberoamérica o Hispanoamérica, si excluimos a Brasil, y Angloamérica, en la parte donde se habla inglés. Pero si se quiere llamar Latinoamérica, con el argumento de que se hablan lenguas derivadas del latín, en tal caso se le debería llamar a todo el continente como Latinoamérica, para no caer en ambigüedades y sinsentidos. En cuanto a lo de que muchos españoles quieran proclamarse como los verdaderos latinos por haber sido provincia romana, pues entonces ni lo uno ni lo otro, ni los europeos actuales son latinos, ni los suramericanos actuales son latinos, ya que los verdaderos latinos, desde mi punto de vista, se extinguieron hace 1600 años con la caída del Imperio Romano de Occidente y con ello la cultura latina. Y recalco la parte de Occidente de Roma, porque la parte oriental del imperio se hablaba griego y poseía cultura grecorromana. Lo único de la cultura latina que sigue actualmente es la Iglesia Católica, y sin embargo esta también ha cambiado con el paso de los siglos, y no veo a nadie llamándoles a los ciudadanos del Vaticano latinos, ya que el resto de países europeos, posterior a la caída de Roma, comenzaron a tener influencia de otras culturas, como España, que posee mucha cultura árabe y visigoda, o Francia, que tiene mucha influencia germánica, lo que convertiría el término de Latinoamérica como un simple bulo más de la historia. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video sobre el por qué considero que utilizar los términos Latinoamérica es ambiguo y no tiene mucho sentido. ¿Qué otros términos así conoces? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes suscribirte al canal y así me apoyas muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.